Quisiera invitarlos a buscar en la palabra del Señor. En el libro de Job, capítulo 11, verso 13 al 19. Cuando leí esta palabra me impactó mucho en la forma como Dios le habla a Job y cómo se la proyecta. Si tienes tu Biblia y la puedes leer conmigo, sé que te va a bendecir. Job, capítulo 11, para los que no copiaron, Job 11, capítulo 11, verso 13 al verso 19. Si lo tienes, sé que te vas a gozar con esta palabra. Job, capítulo 11. Gloria al Señor para siempre. Si lo tienes, puedes decir amén. Si no lo tienes, puedes decir espera, y yo voy a esperar que lo consigas para que lo leas conmigo. Dios bendiga a Damari. Damari, qué bueno verte hoy domingo con nosotros nuevamente. Mire cómo dice la palabra del Señor. Si tú dispusieres tu corazón y entendieres y extendieres a Él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti y no consideres o no consintieres que mora en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Y olvidarás tu miseria. Te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía. Aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante. Y muchos suplicarán tu favor. Gloria a Dios. Poderosa palabra. Esta palabra del Señor se la dio a Job cuando estaba en el momento de rendirse. En el momento más difícil de su vida, Dios le habló a Job. Y para mí es una palabra impresionante. Señor, yo te doy gracias en esta mañana. Gracias por tu bondad. Gracias por tu amor. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Hoy bendecimos tu nombre y te damos gracias porque nos permites llegar a este lugar, al lugar de adoración, el lugar que tú has preparado para que nuestras almas hoy reciban aliento, reciban fuerzas, recibamos el gozo y el toque de tu espíritu. Toca a los que están a través de las redes sociales, que hoy reciban una palabra que los edifique, que los cambie, que los transforme. Y a los que estamos aquí, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva de una forma sobrenatural. Hazlo para tu gloria y para tu honra. Te lo pedimos en nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Puedes tomar asiento, pero no dejes de adorar ni alabar su nombre. Yo no sé cuántos en esta mañana tienen una alabanza para el Señor. Yo traje una alabanza para Él, porque Él vive y reina donde hay alabanza y donde se mueve su espíritu. Yo quisiera que en esta mañana le diéramos un fuerte aplauso al Señor. Dáselo fuerte que es para el Señor. Recibe ese aplauso, Señor. Recíbelo, recíbelo. En esta mañana te adoramos. Yo no sé cuántos le dicen esta mañana bienvenido Espíritu Santo. Yo no sé cuántos se atreven a abrir la boca y decirle bienvenido Espíritu Santo a este lugar. Ya el Espíritu Santo está aquí para bendecirte
y para hacer conforme a tu necesidad. Quiero compartir el tema de esta mañana. Ríndete al Espíritu. Ríndete al Espíritu. Qué difícil es rendirte. Qué difícil se nos hace rendirnos. Nosotros los seres humanos nos encanta tener el control de las cosas. Yo no sé a cuánto le gusta tener el control de las cosas. A la mayoría de los seres humanos les gustaría tener control de todo. Al ser humano se le hace difícil entregar el control de lo que tienen. Y menos delegar en otro que pueda hacer lo que tú haces. A mí en lo personal, jamás me gusta rendirme. En lo personal lucho por mis sueños. En lo personal lucho por mis metas. Y aunque las cosas parezcan imposibles y difíciles, yo no me rindo. Puede parecer imposible o difícil, pero no me voy a rendir. Agoto todos los recursos hasta que pueda lograr el propósito. Me cierran las puertas, pero yo sigo luchando y sigo abriendo otras puertas. Hay gente que a veces le cierran una puerta y dice, no voy. Yo he aprendido a seguir tocando las puertas, aunque no las abran. ¿Qué significa rendirse para ti? A veces para nosotros rendirnos significa dejar de luchar por nuestros intereses, dejar de luchar por lo que yo quiero. Eso a veces significa rendirte. Pero rendirte significa, en esta mañana con la palabra que el Señor me trae, es que te aprendas a someter al Espíritu. Cuando tú te sometes al Espíritu, hay una rendición total y completa en tu vida. Como dije antes, el tema de hoy, ríndete al Espíritu. Y a veces se nos hace complicado y difícil rendirnos al Espíritu. Nosotros tenemos que aprender a rendirnos al Espíritu. Y si no lo hacemos, nos buscamos un pleito con el Señor. Cuando no estamos dispuestos a rendirnos. Cuando no estamos dispuestos a rendirnos al Espíritu, nuestros recursos que nosotros creemos que funcionan, no funcionan. Cuando no estamos dispuestos a rendirnos, tus recursos y lo fuerte tuyo no funciona. Cuando tú te rindes, dejas de vivir para ti y comienzas a vivir para Él cuando te rindes. Porque mientras no te rindes, sigues viviendo para ti y no vives para los demás. Cuando tú no te rindes, se te atrasan tus planes y no logras el éxito que estás persiguiendo. Cuando el Señor le dijo a sus discípulos que se iba, los discípulos se pusieron tristes. Y los discípulos le dijeron, pero ¿cómo? Ahora que estamos en el ministerio que está fuerte, donde las almas se están salvando y donde hay milagros, tú te vas. Y el Señor le dijo a los discípulos, es menester que yo me vaya, porque cuando yo me vaya va a venir uno que va a ser mejor que yo. Y se estaba refiriendo al Espíritu Santo. Jesús le dijo a los discípulos, conviene que yo me vaya. Conviene que llegue el que estamos esperando, que se llame Espíritu Santo. Comunión no significa oración. Comunión significa amistad con el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo, porque comunión con el Espíritu Santo es tener amistad con el Espíritu Santo.
Nosotros conocemos al Espíritu Santo como viento, nosotros conocemos al Espíritu Santo como fuego, nosotros conocemos al Espíritu Santo como paloma, pero no es ni viento, ni fuego, ni paloma. Es la tercera persona que está intercediendo por nosotros. Es la tercera persona que cuando Jesús se fue dijo, viene uno que es el que te va a consolar, y ese es el que me consuela cuando yo estoy triste. El Espíritu Santo. Ríndete a Él y vas a ver que las cosas van a cambiar. El Espíritu Santo fue el que tuvo en la creación. Y dice la Biblia que cuando se comenzó, el Espíritu se movía sobre las aguas. No había nada, pero Él creó de la nada lo que hoy existe. Y eso se llama el Espíritu Santo. Yo quiero decirte que yo en mi vida personal puedo dar testimonio del poder del Espíritu Santo. Porque mi mamá cuenta que a los 9 meses yo morí y el Señor me resucitó. Y después de resucitarme, ha estado conmigo todo el tiempo. Su mano no se ha quitado sobre mi vida. Me llamó a la radio, me llamó al ministerio y ha sido conmigo el guía, el que me da dirección en los momentos más difíciles. Así que quien pelea mis batallas no soy yo. A veces creo que soy yo el que peleo mis batallas, pero no soy yo. El que pelea mis batallas se llama el Espíritu Santo. Y Él conoce mi corazón. Así es que el Espíritu Santo va detrás de mí. El Espíritu Santo va delante de mí. Y el Espíritu Santo va por dentro de mí. Yo no sé cuántos lo quieren de esta forma. Que vaya detrás, a los lados y al frente de mí. Y no solamente se quede atrás y al frente o a los lados, se meta dentro de mí. ¿Cuántos lo quieren? Que ese Espíritu se meta en esta mañana dentro de mí. Tenemos que aprender a someternos a su palabra. Tenemos que aprender a someternos a su voz. Porque hay mucha gente que escucha la voz de Dios y parece que no. Porque no actúan cuando Dios le habla, sino actúan cuando ellos entienden que debe ser que actúen. Cuando no nos rendimos, chocamos con las paredes. Cuando no nos rendimos, chocamos con muros. Y después nos arrepentimos. ¿Por qué no habernos rendido a tiempo? La Biblia dice que Dios se perfecciona, se revela, se muestra en tu debilidad. Se revela y se muestra en mi debilidad. Cuando somos débiles, ahí es que se muestra a Él, en nuestra debilidad. Cuando a veces entendemos que no podemos, o a veces entendemos lo contrario, que sí podemos. Mire, Abraham, el Señor le dijo, te voy a dar un hijo. Y parece que Sara, como sabía que era estéril, no entendió la palabra que Dios le dijo a Abraham. Y aconsejó a su esposo a que se juntara con la sierva. Sara quería ayudar a Dios. Y yo quiero decirte que Dios no necesita de tu ayuda para hacer lo que Él prometió. A veces decimos, yo voy a ayudar a Dios. ¿Pero en qué? Si tú no tienes la capacidad para ayudar a Dios, porque el que te capacita es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no está dentro de ti, no vas a tener la capacidad de poder ayudar a Dios. Pero nadie ayuda a Dios. Dios no necesita ayuda de nadie. Ni mía ni tuya. Cuando nos da una palabra, esa palabra la cumple. Si Dios te dio una palabra, no dudes, porque esa palabra se va a cumplir. Sara y Abraham estaban tratando de producir algo que no tenían el poder para producirlo. Y como se
movieron en la voluntad de ellos, Agar tuvo un hijo que se llamó Ismael. Y Ismael ha sido el dolor de cabeza para el pueblo de Israel desde que Abraham y Sara tomaron una decisión incorrecta. Al día de hoy todavía Israel sufre una mala decisión de alguien que quiso ayudar a Dios cuando no podía ni tenía el poder para hacerlo. Tenemos que poner nuestros propios límites. A ti te toca poner la piedra, a ti te toca buscar la leña, a ti te toca matar el becerro, pero el fuego le toca a Dios. Y a veces nosotros queremos encender el fuego cuando no tenemos fuego para encender. Prepara la piedra, prepara y mata el becerro, busca la leña, porque el fuego lo tiene el Señor, no lo tienes tú. Y a veces creemos que el fuego baja porque yo lo hago. Yo no provoco. Yo lo provoco, pero el fuego lo hace Dios. Dios, cuando tú haces las cosas que te corresponden, te va a pasar como Elías. Elías, cuando retó a los profetas de Baal, preparó el altar que estaba arruinado. Y Elías fue y mató el becerro. Elías preparó las piedras. Elías preparó la leña. Y Elías, lo que le faltaba era el fuego. Pero en las manos de Elías no estaba el fuego. Quien iba a descender el fuego era el Dios del cielo. Y a veces nosotros queremos producir el fuego que no nos corresponde. Cuando tú entiendas que hay cosas que no las vas a producir tú, sino que vas a descansar en el Señor, que es el que va a producir lo que tú necesitas, el fuego de tu espíritu. A veces queremos hacer cosas que no nos corresponden y no nos salen bien. A veces queremos hacer las cosas como Abraham y Sara. Hacer las cosas que le tocan a Dios, hacerlas nosotros. Pero no hagas lo que le toca a Dios, hacerlo tú. Jamás tomemos el lugar que le pertenece a Dios. Muchos dicen, voy a cambiar a esa persona. Inténtalo, que no lo vas a lograr. Nadie cambia a nadie. Nadie cambia a nadie. Y la gente dice, yo te voy a cambiar. Hay muchos pastores frustrados, ministerios frustrados. Cuando ven a un joven llegar con las orejas y la nariz, con unas argollas, y tú dices, ¿qué demonio? ¿Cómo yo podré cambiar esto? A veces por errores le caemos encima, por errores. Yo te digo en esta mañana, deja que sea el Espíritu Santo que le quite los aros y que le quita las anillas. Deja que sea el Espíritu Santo de Dios que lo haga. Cuando Dios lo hace, Él sana y cicatriza. Ayudar a Dios es decirle, yo también tengo las fuerzas que tú tienes y las fuerzas yo no las tengo para hacer lo que Dios hace. Dios va a esperar que tú no tengas fuerzas para cumplir lo que te dijo. Mira lo que hizo Dios con Abraham y con Sara. Los dejó que pasara el tiempo. Ya tuvo la experiencia cuando le dijo, te voy a dar un hijo, y ellos tomaron otra decisión. Ahora el Señor le dice, no te preocupes, te voy a dejar que pase el tiempo. Te voy a dejar que te pongas viejito. Te voy a dejar que ya tú no tengas fuerzas. Y cuando tú entiendas que ya no puedes hacer nada, ahí es que yo lo voy a hacer. Y cuando ya estaban viejitos que ya no tenían fuerza ni para caminar, ahí es que el Señor le dice, ahora te voy a dar
la promesa que te dije. Ahora te voy a dar el hijo para que entiendas que soy yo y que no eres tú. A tu manera, las cosas nunca van a salir bien. Aprende a rendirte. Aprende a someterte al Espíritu. Alguien dijo, el éxito de la obra de Dios no depende de ninguno de nosotros. Y yo creo que es una grande realidad. El éxito de la obra del Señor no depende de ti ni de mí, depende del Espíritu Santo. Y cuando nosotros dependemos del Espíritu Santo, la obra se va a lograr y el propósito se va a cumplir. Cuando Dios fue a depositar su gloria, no buscó un vaso de oro, buscó un vaso de barro. Usted sabe que un vaso de oro, si usted lo deja caer en el piso, no se rompe. Tal vez se va a tener alguna abolladura, pero no se va a romper. Pero si usted deja caer un vaso de barro en el piso, se hace trizas. Así somos nosotros en las manos del Señor. El Señor nos escogió a nosotros como vasos frágiles, pero dentro de nosotros hay algo que es lo que nos da la fuerza para mantenernos, que no nos rompamos. Porque si no tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, cuando nos caemos, nos hacemos trizas. Nosotros, por lo tanto, somos vasos frágiles, que lo único que nos mantiene fuertes es el Espíritu Santo dentro de nosotros. El éxito de tu negocio no depende de ti. A veces has mirado y que muchas bendiciones he recibido, que mucho Dios te ha prosperado. No depende de ti, depende de Dios. Mi negocio no depende de mí, depende de Dios. Y lo he visto en el transcurso de todo el tiempo. Iglesia de Palmarejo, tenemos que aprender a rendirnos delante del Señor y no luchar porque decimos que tenemos fuerzas, porque las fuerzas las tiene Él siempre. Lo que te pasó, a veces culpas a Dios de lo que te pasó, pero lo que te pasó fue por tu desobediencia, por no escuchar la voz de Dios cuando te dijo qué tenías que hacer. Dios te dice hoy, si tan solo te rindes y le dijeras al Señor, ayúdame que yo no puedo. Hay gente que se le hace difícil decirle a otro, ayúdame que yo no puedo. Se sienten autosuficientes. Pero qué bueno es cuando tú no puedes y le dices, Señor, yo no puedo. Encárgate de mi situación, encárgate de mi problema. Porque si yo pudiera lo hubiese hecho hace tiempo, pero verdaderamente no puedo. Sé sincero con el Señor y dile, yo no puedo, ayúdame. Cuando tú le digas al Señor, ayúdame que yo no puedo, entonces las cosas cambiarán cuando te rindas al Espíritu. Cuando te rindas a su presencia. Cuando dejes que Él te guíe y no te guíes tú. Yo no dependo de mis recursos. Yo dependo del Espíritu Santo. Yo no dependo de mis fuerzas. Dependo de las fuerzas de Él. Mi ministerio depende enteramente de Dios. Tanto en la radio como aquí en la iglesia. Dependen totalmente de Dios. Dios te va a hacer o te va a mandar a hacer cosas en tu peor momento. Cuando tú no puedes. Yo no sé si lo has probado. Que a veces el Señor te ha dicho, haz esto cuando tus finanzas están escasas. Haz esto cuando no puedes. Ahí es que el Señor te dice, hazlo. Para que tú sepas que tú no puedes, pero yo puedo. A Dios se le ocurre decirte que hagas cosas en tu peor momento. Cuando yo no tengo posibilidades. Cuando yo no logro hacer nada. A Dios se le ocurre decir que lo va a hacer. Sino cuando Dios diga y no cuando yo quiera. Hay un joven en la palabra
que el Señor lo llamó, cuando el pueblo estaba en crisis. Y el Señor le dijo a Gedeón: con estas fuerzas que tú tienes vas a vencer a los madianitas. Y Gedeón se le quedó mirando y le dice: ¿con qué fuerzas? Con las fuerzas que yo tengo. Yo soy el más pequeño. Yo no tengo fuerzas. Con la fuerza que yo tengo voy a vencer al enemigo. Y el Señor le contesta: sí, va a ser con tus fuerzas, porque yo me voy a perfeccionar en tu debilidad. Las oraciones que a mí más me funcionan es cuando yo digo no puedo. Esas son las que me funcionan. Y lo he probado y lo seguiré haciendo. Cuando yo no puedo, Dios puede. Yo no dependo de mí, dependo de Dios. Tenemos que aprender que la dirección en la que nosotros nos movemos la produce el Espíritu Santo. Tenemos que aprender que cuando nosotros nos rendimos, le decimos al Señor: ¿cómo tú lo vas a hacer? No sé, yo no puedo, pero tú puedes. Y siempre, como he dicho, lo voy a lograr porque Dios lo va a hacer. No lo voy a hacer yo. Cuando Salomón, Dios le entregó el reinado que lo había heredado de su padre, Salomón se le complicó el ministerio. A Salomón se le complicó el reinado. Salomón le dijo a Dios en una ocasión: yo no puedo con este pueblo. Se me hace complicado y difícil. Necesito que me des sabiduría. Y dice que que Salomón se fue a Gabaón, y en Gabaón comenzó a clamar al cielo y comenzó a decirle al Señor: Señor, ayúdame, estoy en un momento difícil, estoy en un momento complicado. Esta gente a veces me dice que sí, y a veces me dice que no. Una vez me dicen que van a estar y otras dicen que no van a estar. Se me hace complicado dirigirlos. Por favor, dame sabiduría. Dice que el Señor escuchó la voz de Salomón y le dio lo que él pidió. Salomón no pidió dinero porque era rico. Salomón carecía de sabiduría para dirigir al pueblo. Salomón se atrevió a rendirse en Gabaón y decirle: Señor, ya yo no puedo más. Necesito la sabiduría del Espíritu para dirigir al pueblo. Y a veces yo oro como Salomón: Señor, necesito que me dé sabiduría para poder dirigir y ser efectivo. En la palabra, en esta mañana quiero compartir en Mateo capítulo 8, verso 2. Mateo 8, verso 2. Dice la palabra que había un leproso. Y ese leproso se acercó donde Jesús y le dijo a Jesús: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Eso le dijo el leproso a Jesús. Y Jesús, escuchando que el leproso se acercó a él, que se supone que no lo hiciera, extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, se limpió. Y dice la Biblia que al instante la lepra de ese leproso desapareció. Cuando aquel hombre estuvo dispuesto a acercarse para recibir un milagro, el leproso se acercó. Te pregunto en esta mañana: ¿será difícil recibir algo de Dios si no te acercas? Hay gente que quiere recibir cosas de Dios, pero están lejos de Él y no se acercan a Él. Dios puede obrar en nosotros si nos acercamos a Él. Dios puede
quitar tus temores si te acercas a Él. Yo escuchaba a Orlando en el campamento, que él lo contó como testimonio. Yo no sé si Orlando está aquí hoy. Parece que no. Y Orlando me dijo, pastor, mientras me oraron el domingo, yo fui liberado de los temores. Porque Orlando tenía muchos temores. Y cuando el predicador puso la mano sobre Orlando, Orlando dice, pastor, se me fueron los temores. Aleluya. Es cuando tú te acercas al Señor, tus temores se van. Tus incertidumbres se van. Tus inseguridades se van. Si te acercas a Dios, el cáncer se muere. Si te acercas a Dios, tu familia viene. Cuando tú te acercas a Dios, Dios te extiende la mano. Pero de lejos no lo va a hacer. Necesita que te acerques a Él. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a nosotros. Aleluya. Lejos de Dios no vamos a recibir la unción. Lejos de Dios no vamos a recibir el fuego del Espíritu. Lejos de Dios no se te va a acercar nada. Pero cuando tú te acercas a Dios, comienzas a ser libre de ataduras y de temores. Cuando te acercas a Dios, si te acercas a Dios, te digo en el Espíritu en esta mañana que el fuego de su Espíritu se va a encender en tu vida. Si te acercas a Dios, ponte de pie en esta mañana. Invito a los adoradores a tomar su lugar. Hay gente que tú no los invitas a tu casa y llegan de sorpresa. ¿A cuánto le ha pasado? Estabas tranquilo en tu casa y llegó alguien de sorpresa y tienes que darle de comer. Y algunos a veces te piden lo que quieren. Pero yo en esta mañana te recomiendo que seas como esos que llegan a tu casa sin aviso. Que tú aproveches las oportunidades cuando el Espíritu te quiere bendecir y que le pidas al Señor lo que quieras. Jesús dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Eso dijo Jesús. El que a mí viene, jamás yo le voy a echar fuera. El que a mí viene, yo lo voy a recibir. El que a mí viene va a tener fiesta conmigo. El que a mí viene va a tener fiesta en el desierto. Moisés, cuidando las ovejas en el monte, vio una visión. Y estoy terminando. Cuando Moisés se le aparece en el monte una salsa ardiendo, Moisés comenzó a mirarla de lejos. Pero de momento le llamó la atención que la salsa no se apagaba. Y Moisés decidió acercarse al fuego. Moisés decidió acercarse a la salsa. Y yo quiero en esta mañana que tú hagas como Moisés. Si ves que el fuego se está encendiendo, no te quedes de lejos, acércate al fuego. Porque allí está tu llamado. Acércate al fuego, allí está tu bendición. Dice la Biblia que cuando Moisés se acercó al fuego, pudo ver su gloria. Y Dios habló con Moisés y le dijo, quítate el calzado que tienes en tu pie, porque el lugar que tú estás pisando es un lugar santo, es un lugar para consagrados. Acércate al fuego, palmarejo, ríndete, que vamos a ver la gloria del Señor. Cuando Moisés se acercó, el Señor lo llamó. Moisés no entendía su llamado. Moisés pensaba que Dios lo tenía en el desierto para cuidar ovejas solamente.
Pero Dios tenía un plan y un propósito con Moisés y encendió un fuego para que Moisés entendiera que él estaba en el fuego y que había un llamado y que había un propósito de que fuera el libertador del pueblo de Israel. El llamado en esta mañana, y termino, es que te rindas al Espíritu y no sigas luchando con tus fuerzas. Ríndete al Espíritu. Cuando te rindes al Espíritu vas a lograr el propósito por el cual estás luchando.